sobre la función cuadrática. Entonces, tenemos que conocer que la forma de una función cuadrática está dada de la siguiente manera. F de x va a ser igual a ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Esa es la función cuadrática. La función cuadrática tiene varias formas de representación gráfica. Esta representación gráfica que nosotros vamos a encontrar prácticamente, nosotros tenemos aquí el eje Y y aquí tenemos el eje X. Entonces, las gráficas posibles de una función cuadrática pueden ser abiertas hacia arriba, pero que también puede tener una característica que solo aquí corta 2 puntos, pero acá también solo corte un solo punto o que no corte en ningún punto en el eje X. Pero también tenemos la otra forma, gráficamente, ¿sí? Gráficamente la función cuadrática puede tener esta característica también. Entonces puede tener abierta hacia abajo con cortes en el eje X, con un solo corte en el eje X o que no tiene cortes en el eje X. Entonces, nosotros debemos entender cuándo la gráfica o la estructura de una función cuadrática tiene esta forma. Cuando el coeficiente del que va al lado de la variable x al cuadrado es positivo, se abre hacia arriba. Cuando nosotros tenemos que la variable a es negativa, se va a abrir la función hacia abajo. Entonces, esas son las características principales de la función cuadrática. Entonces, la función cuadrática tiene esas dos formas de graficar, bien se abren hacia arriba o bien se abren hacia abajo. Cuando se abren hacia arriba, el coeficiente de a es positivo, ¿sí? El coeficiente de a es positivo. Si nosotros tenemos con coeficiente de a negativo, se abre hacia abajo. Muy bien, una de las características principales que nosotros vamos a detectar en una función cuadrática es este punto que nosotros le vamos a llamar vértice. Vértice. Entonces, el vértice de una parábola, sí, el vértice de la parábola, que es la que ayuda a que cambie el sentido de la monotonía de una función. Por ejemplo, aquí la función está baja, 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 significa que está decreciendo, y aquí llega a un punto mínimo, que es el más bajo, y de aquí empieza a subir nuevamente, entonces empieza a crecer la función. Entonces, esto tiene que ver mucho el coordenada del X vértice, encontrar, número uno, encontrar cortes en el eje X. Entonces, ese es el primer paso importante para nosotros resolver una función cuadrática, encontrar los cortes en el eje X. Si nosotros queremos encontrar los cortes en el eje X, nosotros tenemos que denotar lo siguiente, que esta función debe estar igualada a 0. Entonces, ax al cuadrado más bx más c va a ser igual a 0. Ahora, esta es una ecuación cuadrática que nosotros lo podemos resolver por dos pasos, por dos situaciones importantes. Lo uno, si ustedes manejan muy bien y la función es factorizable, se puede factorización. Entonces, puede ser por factorización. Y el otro característica es usar la fórmula. Entonces, para nosotros resolver una ecuación cuadrática, ¿sí? Para resolver una ecuación cuadrática, utilizando la fórmula, nosotros decimos que x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c. Todo esto sobre 2 veces a. Entonces, esa es la fórmula para nosotros encontrar los cortes en el eje X utilizando por la fórmula para resolver la ecuación cuadrática. Entonces, básicamente, cuando nosotros habíamos visto el tema de ecuaciones cuadráticas, lo que estamos en sí resolviendo es, al igualar una función cuadrática, igual a 0 para encontrar, ¿qué? Los cortes en el eje X. Si nosotros encontramos los cortes en el eje X, entonces se resuelve ecuaciones cuadráticas. Prácticamente esa es la situación que nosotros estamos manejando, ¿sí? Ahora, el segundo paso, vamos a poner acá, el segundo paso, es encontrar el corte eje Y. Encontrar corte eje Y. Pero en este caso, para encontrar el corte en el eje Y, basta que nosotros representemos, es el término independiente, que no tiene la variable X. Entonces aquí directamente va a ser Y igual a C.
directamente va a ser y igual a c. Ahora, el tercer y último paso que nosotros requerimos para resolver esto, el tercer paso, es encontrar el vértice de la parábola. Pero para encontrar el vértice nosotros podemos usar unas fórmulas. Pues para encontrar la coordenada del vértice, basta que colocamos que para la coordenada en X va a ser menos B sobre 2A, y la coordenada en el eje Y puede ser 4AC menos B al cuadrado, todo eso sobre 4 veces A. Y con eso nosotros tenemos lo que es el vértice. Este sería la coordenada en X, y este de acá sería la coordenada en Y vértice y X vértice. Si nosotros utilizamos bien los coeficientes numéricos del A, el B y el C, el A es el que siempre va a estar al lado del X al cuadrado, B se denomina la variable, en este caso el número que está al lado de X, y C el término independiente que no tiene la variable X. De esta forma, con estos tres pasos, nosotros podemos encontrar lo que es la gráfica de una ecuación cuadrática, y también con ello podemos determinar una característica fundamental de las funciones, que es el rango de la función. ¿Sí? El rango de la función. Entonces, tomando en cuenta ese caso, de x igual a 2x al cuadrado más x menos 15, determinar determine su gráfico y recorrido. Tengo la noción de cómo va a ser la gráfica. Primero me voy al coeficiente de la variable x al cuadrado. ¿Es positiva o es negativa? Chicos, ¿es positiva o es negativa? Oscar, ¿positivo o negativo? Positivo, muy bien. Y si es positivo, ¿se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, correcto. Ya tenemos la noción que va a abrir, es una parábola que va a tener un mínimo que se abre hacia arriba. Tomando en cuenta esa característica, entonces, primer paso era encontrar cortes en el eje X. Para eso, ¿qué hacíamos? Toda la función igualar a 0. Entonces, tendríamos 2x al cuadrado más x menos 15 es igual a 0. Si nosotros vemos ese ejercicio, podemos factorizar. ¿Es factorizable? Sí. Como es una forma de la forma ax cuadrado más bx más c, ustedes también pueden hacer por fórmula, les va a dar el mismo resultado, no se asusten. Ya, si yo quiero factorizar en esta forma, recuerdan que nosotros usamos el método de aspas. El método de aspas significaba, descomponíamos los términos tanto el primero como el último en factores. En este caso, el 2x al cuadrado puedo descomponer como 2x por x. Pero como debe dar menos, pues sería menos 3 por, perdón, 5 por 3. ¿Sí? Si es que yo descompongo de esta manera, que 5 menos 3 por 5 me da menos 15, al descomponer de esa manera, nosotros, para probar si estamos haciendo bien la descomposición, multiplicamos en aspas, o sea, método de aspas. En este caso, menos 3 por x me da menos 3x, 5 por 2x me da 10x, se supone que el término de la mitad, 10 menos 3 me da 7x, pero recuerden que en este caso el resultado es 1x, no me da 7x. Eso quiere decir que tengo que descomponer de otra manera o ubicar los factores de otra manera. Entonces no va a ser menos 3 por 5. Pero ¿qué tal si digo ahora descompongamos de la siguiente manera? Menos 5 por 3, al revés. Entonces vamos a borrar, vamos de nuevo. Pues en este caso multiplico en aspas, entonces aquí me quedaría menos 5x, y acá al multiplicar en cruz me queda 6x. Al sumar y restar estos términos me queda x, me queda el término de la mitad. Entonces, como ya me queda el término de la mitad, eso quiere decir que yo ya tengo los factores. Los factores son los que están ahí continuos. En este caso sería 2x menos 5 por x más 3. Y esto me da como resultado 0. Luego que yo tengo ya
factorizado, cada factor igual a 0. 2x menos 5 va a ser igual a 0. 2x va a ser igual a 5. Se está multiplicando, pasa a dividir, entonces x va a ser igual a 5 medios. En el siguiente tendríamos x más 3 va a ser igual a 0, por lo tanto x va a ser igual a menos 3. Ahí están los dos cortes, en x igual 5 medios y en el otro x va a ser igual a menos 3. Encontrar corte en el eje Y. En este caso, el corte en el eje Y va a ser directamente el término independiente. En este caso, ¿cuánto es el término independiente? Menos 15. Quizá, ¿no? Menos 15. Entonces, en este caso, Y va a ser igual a menos 15. En menos 15 va a cortar la función. Luego vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar el vértice. El vértice. En este caso, para encontrar el vértice, recuerden, la fórmula estaba dado para encontrar el vértice menos b sobre 2a, ¿sí? Y acá tendríamos el 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Entonces, eso significa que vamos a sacar los valores. ¿Cuánto vale a? A es el coeficiente del x al cuadrado. A vale 2. ¿Cuánto vale b? El coeficiente de x en este caso no está escrito, pero sobreentiende que es el 1. B vale 1. ¿Y c cuánto vale en este caso? Menos 15. Colocamos y vamos a reemplazar en la fórmula del vértice. En este caso, va a estar menos b. ¿Cuánto vale b? Vale 1 sobre 2 veces a, que sería 2 por 2. Coma. Para encontrar el y vértice sería 4 veces a, el a vale 2, por c que vale menos 15, menos b al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Al cuadrado. Todo eso sobre 4 veces a, que es 4 por 2. Ya. Reemplazando, resolviendo esto, me queda menos 1/4 para la coordenada en x. Aquí, 15 por 2 me da 30. 30 por 4, 120. Me da el resultado negativo menos 120. Menos 1 al cuadrado, menos 1. 2 sobre 4 por 2, que es 8. Entonces, el vértice de la parábola me va a quedar menos 1/4 menos 121 octavos. ¿Ya? Y directamente ya tengo la coordenada del vértice. Miren, en x menos 1/4 y y menos 121 octavos. Con eso ya tengo los valores del vértice de la parábola. Ya teniendo esos tres datos, vamos a proceder a graficar la parábola. Ser más eficientes, buscar la alternativa, hacer más rápido las cosas y más que nada la interpretación que nos va a dar este tipo de datos que vamos a entender aquí, ¿no? Entonces, para hacer la gráfica, vamos a hacer eso. Listo. Vamos a suponer que ahí está el eje X, el eje Y, y acá está el eje X. Correcto. Entonces, en este caso, primero vamos a poner los cortes en el eje X, es en X menos 3. 1, 2, 3, por aquí ya, menos 3. Y el otro valor es 5 medios, que es 2,5 aproximadamente. 1, 2, 3,5 por aquí. ¿Ya? Entonces ahí está el menos 3 y aquí estaría el 2,5 aproximadamente. No tengo escala, entonces estoy haciendo valores aproximados. Y aquí está. Listo. Ya. Luego, aquí está el menos 3 y aquí estaría el 5 medios positivo, ¿ya? Ya tengo los cortes. Ahora, los valores del vértice están en menos 1/4. Menos 1/4 significa menos 0,25, que estaría por aquí aproximadamente. Menos 0,25, pero me voy hasta 121 octavos. Eso me da prácticamente a 15,25, si no me equivoco. ¿Ya?
15,25. Si yo pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25. Por aquí. Entonces voy con 0,25 hasta la coordenada 0,25. ¿Ya? Ahí estaría el vértice. Justo en este punto, donde aquí tendríamos el valor de menos 121 octavos y este de valor menos un cuarto. Menos un cuarto menos 0,25, ¿no? Está aquí, y está ahí el vértice. Entonces, basta que yo tenga el vértice y obviamente el corte en el eje Y que va a ser 15 por aquí. Entonces, nosotros tendríamos que hacer la curva de la siguiente manera. Tienen dos cortes y aquí tienen el vértice. Entonces, eso significa que va a estar así estructuradamente. Y ya está. Y aquí nosotros tenemos la parábola prácticamente. Se va al infinito y listo. Y hemos graficado una función cuadrática solamente teniendo esos datos. Ahora viene la interpretación importante que deben saber. Para la función cuadrática, cuando ustedes encuentren el dominio de la función, este siempre va a ser todos los reales. Aquí viene lo importante, el recorrido o rango que nosotros llamamos. El recorrido de f. El recorrido de f son los valores que puede tomar y. En este caso, y toma desde menos 121 octavos hasta más infinito. Para eso me sirven los vértices. Miren, menos 121 octavos hasta más infinito. Ya. También puedo encontrar la monotonía de la función. Si nosotros venimos desde la izquierda, ¿no es cierto? Porque toda la función viene con las variables x negativa, va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo hasta el punto mínimo, que es en este caso en x menos un cuarto. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué diríamos? Si viene desde menos infinito hasta menos un cuarto, ¿qué está la función? Va decreciendo. Entonces, ¿qué sería? La función es decreciente. La función es decreciente. ¿En qué intervalo? Desde menos infinito hasta menos un cuarto es decreciente. Ponen así o si no le puedes poner acá al frente, ¿ya? Decreciente. Y nosotros diríamos que a partir de este punto de un cuarto, yo tomo los valores de x, me voy hacia más infinito, la función empieza a aumentar, va creciendo en cambio. Desde un cuarto hasta más infinito, la función sería estrictamente creciente. Listo. Decreciente y creciente. Ahí estarían los dos intervalos de monotonía básica que nosotros debemos tener. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, para eso me sirven esos datos importantes. Es más, yo puedo decir cuál es el mínimo, en qué punto se da el mínimo. Los mínimos se van a dar justamente en los valores de los vértices, en este caso porque la función tiene mínimo. Si la parábola fuera en este sentido, tuvieran